Chéquense nomás el susto con el que amanecimos. Jalapa ya no es solo la capital de las flores, ahora es la capital de la extorsión en todo Veracruz. Los números oficiales no mienten y la cosa está color de hormiga. Y en los terrenos de la política se le aguó la fiesta a Adán Augusto López, porque Rocío Nale no se guardó nada y soltó un festejo tras su salida de la coordinación del Senado. Y para que no se sientan intocables, Esteban Ramírez Zepeta les pegó un jalón de orejas a los alcaldes de Morena. Les dijo clarito: no se suban al ladrillo porque el poder marea y la caída duele más. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! La capital de extorsión. Jalapa no solo es la capital del estado. Hoy también es el municipio con más denuncias por extorsión en Veracruz. Y no por percepción, por números oficiales. Y cuando la capital encabeza esa lista, algo está fallando en la vida diaria y no en el discurso. El fin de semana la ciudad se movió distinto. Cateos, patrullajes, presencia federal en colonias donde normalmente nadie voltea y bueno, el retiro de máquinas tragamonedas prendió focos. No eran maquinitas de casualidad, eran parte de un esquema que muchos comerciantes ya conocen demasiado bien. La máquina es vieja, pero sigue funcionando. Llegan, colocan la máquina, cobran una cuota y si el negocio se niega, el cobro cambia de nombre y se vuelve piso. Así, sin contrato, sin aviso, sin opción real. En total, se aseguraron 180 máquinas en 15 cateos distintos. Participaron fuerzas estatales y federales y el operativo fue grande, ordenado, visible y bueno, el mensaje institucional fue claro. Esto forma parte de una estrategia nacional. El mensaje de la calle es otro. ¿Por qué tuvo que llegar a este nivel para intervenir? Porque los datos ayudan a entender el tamaño del problema. En un año se abrieron 119 carpetas por extorsión solamente en Jalapa, más que en municipios con más población y más movimiento económico. Eso habla de presión constante sobre pequeños y medianos negocios. En todo Veracruz se acumularon más de 700 denuncias. Hubo meses donde el delito se disparó, no son hechos aislados, es un patrón que se repite y se normaliza hasta que alguien decide denunciar, si es que decide. Desde el ámbito federal se ha reconocido que la extorsión es el delito que más cuesta bajar. Veracruz está entre los estados prioritarios y el gobierno estatal se sumó a esa estrategia. Las ganas están, pero el problema parece estar en la maquinaria, porque una cosa es anunciar operativos y otra es sostenerlos. La extorsión no se combate solo con golpes visibles, se combate quitándole tiempo, espacio y miedo al delincuente y respaldo real al comerciante. La línea de denuncia existe y está activa, pero denunciar no es automático. Hay temor, hay desconfianza y hay cansancio. Muchos prefieren pagar en silencio que meterse en un proceso que no saben cómo va a terminar y es por eso el retiro de las maquinitas que importa, pero no resuelve todo. Si se quita el objeto pero no la red, el problema se mueve y no desaparece. Jalapa hoy es un termómetro. Lo que pasa aquí puede pasar en cualquier municipio. La extorsión no siempre se ve, pero se siente todos los días. Y la pregunta sigue en el aire. Esta vez, ¿sí se va a romper el ciclo o solo se está ganando tiempo? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El festejo de Nale contra Adán Augusto. En Veracruz, la política nacional siempre se lee con lupa y esta vez no fue la excepción. Desde Jalapa, la gobernadora Rocío Nale reaccionó a la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado. Y lo dijo sin rodeos: lo celebro. Y esa palabra en política nunca es menor. No se trató de una ruptura ni de un deslinde, fue un mensaje medido pero con filo. Porque cuando un coordinador parlamentario se hace a un lado,
no es solo un ajuste interno, es una señal de reacomodo rumbo a lo que viene. Rocío Nale fue muy clara, le reconoció a Adán Augusto López Hernández la altura de dar un paso al costado y en su lectura el cambio fortalece al grupo y despresuriza un frente que venía cargado. La gobernadora no habló de crisis ni de conflictos, habló de exposición pública, de desgaste natural y de decisiones que se toman cuando el escenario aprieta. Traducción política: era momento de mover piezas antes de que el ruido creciera. Adán Augusto López se queda como senador, pero deja la coordinación para irse a territorio. Así lo planteó él mismo, con el hecho de fortalecer al partido, recorrer circunscripciones, hacer base, nada de licencias, nada de retiros, solo cambiar de trinchera. Y ese detalle no es menor, porque en Morena el territorio sigue siendo la moneda fuerte. Y cuando alguien con ese peso decide salir del Senado para caminar el país, el mensaje va más allá del cargo que deja. Rocío Nale también dejó algo claro: los poderes son independientes, sí, pero cuando uno se debilita, el movimiento lo resiente. Desde esa lógica, el relevo no solo es válido, es necesario. La coordinación ahora queda en manos de Ignacio Mier, un perfil con experiencia, con tablas legislativas y con relaciones construidas. La gobernadora le deseó éxito y comentó algo muy clave: hay diálogo y correspondencia, aunque sea un tema del Senado. En el fondo, el mensaje fue más amplio que el cambio de nombre. Rocío Nale reconoció el trabajo de Adán Augusto, defendió las reformas que salieron y respaldó la decisión colectiva del grupo parlamentario. No hubo reproche, hubo lectura política. Y eso, en tiempos de reacomodos, dice mucho más que cualquier discurso largo. En Morena se están moviendo las placas antes de que tiemble el terreno. Desde Veracruz, la gobernadora no solo observó el cambio, lo avaló. Y cuando alguien celebra una salida, la pregunta no es quién se fue, sino para qué se movió todo. Noticias locales. El chingadazo de Zepeta. Sí, en Veracruz el jalón de orejas no vino desde la oposición ni desde afuera. Vino desde dentro. No se vayan por el canto de las sirenas. Tampoco se suban al ladrillo, porque se pueden marear. Y si se les ocurre subirse, aguas, porque entre más arriba, el chingadazo es más fuerte. El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, lanzó una advertencia directa a los alcaldes del movimiento: no se suban al ladrillo, porque entre más alto, más duro es el golpe. El mensaje no fue metafórico ni tampoco elegante, fue hablado, crudo y con destinatario claro. Llega justo cuando los nuevos ayuntamientos apenas se están calentando la silla y ya empezaron a asomar problemas en las entregas. Los papeles que no cuadran y los edificios que, según denuncias, fueron vaciados antes de irse. Esteban Ramírez Zepeta pidió algo básico, pero cada vez más raro: humildad. Dijo que gobernar no es un proyecto personal ni una plataforma para inflar el ego. Dijo que el cargo no es trofeo ni escalón automático. Y el contexto pesa, porque desde enero se han acumulado quejas por transiciones municipales desordenadas, expedientes incompletos, bienes faltantes, entregas simuladas y bueno, son problemas que no distinguen colores partidistas, pero que hoy le estallan a quienes acaban de llegar. El líder morenista no esquivó el tema, dijo que quien pone el interés personal por encima del colectivo simplemente no va a llegar lejos y que el poder mal usado siempre cobra factura. Y ahí soltó la frase que hizo ruido: que no se suban al ladrillo, porque cuando el cargo marea, la caída es más aparatosa. No habló de castigos legales, habló de consecuencias políticas, habló de desgaste, de cómo se quema un proyecto antes de tiempo. Y el mensaje también dialoga con lo que se está diciendo desde arriba. La propia Claudia Sheinbaum ha insistido en menos escritorio y más territorio, menos comodidad y más calle, más cercanía y menos soberbia. Y en Veracruz el aviso es clarito: no basta con ganar elecciones, hay que saber gobernar sin prepotencia. Y eso incluye ordenar la casa,
transparentar lo que se recibe y no repetir vicios que el mismo movimiento prometió erradicar. Ramírez Zepeta cerró recordando los principios fundacionales: no mentir, no robar, no traicionar. Bueno, frases conocidas, pero que cobran otro sentido cuando se dicen en medio de denuncias reales y transiciones mal hechas. No fue discurso para la galería, fue un aviso preventivo, un no se confíen dicho a tiempo, porque en Morena, Veracruz, el mensaje fue directo y sin anestesia. El poder dura poco cuando se ejerce mal. Noticias locales. Nale condiciona el camión en Jalapa. Sí, en la capital de Veracruz el debate no es solo el camión, es el costo de moverse en una ciudad donde el transporte ya venía fallando. Y ahora la gobernadora Rocío Nale puso una condición muy clara: si la gente quiere autobuses modernos tipo Olmeca, primero tiene que aceptar la nueva tarifa. Este comentario cayó justo después de una de las protestas por el aumento al pasaje. Y no fue una casualidad, fue una forma directa de plantear el dilema. Servicio de primera, pero no con el precio de tercera. Rocío Nale explicó que el proyecto contempla meter unidades nuevas similares a las que operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero adaptadas a Jalapa. Camiones más cortos, pensados para calles estrechas y pendientes que no perdonan. El punto central no es el modelo del camión, sino la cuenta. Porque la gobernadora habló del análisis financiero, de corridas financieras y de costos reales. Traducción política: sin tarifa que lo sostenga, no hay modernización que aguante. Rocío Nale fue clara en algo que suele evitarse decir en público, y es que si la ciudadanía no acepta el precio del servicio, el proyecto no avanza. Así de sencillo, porque introducir unidades nuevas implica inversión, mantenimiento y operación constante. Aquí entra el factor social, porque Jalapa es una ciudad donde miles dependen del camión para trabajar, estudiar y sobrevivir el día. Y es que subir la tarifa sin mejorar el servicio, pues obviamente que genera enojo. Pero mejorar el servicio sin subir la tarifa, dice el gobierno, pues que no cuadra. Desde la versión oficial, el aumento autorizado respondió a una situación crítica: permisionarios con unidades paradas, insumos más caros y una tarifa que, según ellos, ya no alcanzaba para sostener el servicio. El ajuste, insiste el gobierno, no fue generalizado ni automático. Fue específico para Jalapa, porque en otros municipios advierten que los aumentos por cuenta propia no están avalados. Y aquí el mensaje es que el problema ya era evidente y se dejó crecer. Y el fondo del asunto, pues obviamente es político y cotidiano, porque ¿quién paga la modernización del transporte? ¿El usuario con más tarifas o el sistema con más eficiencia? Hoy la balanza se inclina al bolsillo del ciudadano y Rocío Nale no cerró la puerta al proyecto Olmeca, pero tampoco prometió camiones nuevos mañana. Primero quiere saber si la ciudad está dispuesta a pagar lo que cuestan, porque en Jalapa el transporte se volvió una negociación complicada y abierta. Modernizar sí, pero con tarifa nueva. Resistirse también es opción, pero entonces todo se queda como está. Y ahí está la verdadera pregunta: ¿qué prefiere la gente? ¿Pagar más o seguir viajando igual? Noticias locales. Agüed manda temblar a los notarios. En Veracruz se tocó un nervio sensible. El llamado cártel inmobiliario dejó de ser un rumor de pasillo y pasó a mesa pública. Y cuando el secretario de gobierno dice que tiemblen, no es frase decorativa, es aviso interno con dedicatoria incluida. Esto se escondía toda la vida. Hoy con la gobernadora ni se esconde, ni nos rajamos, ni tampoco vamos a tolerarlo. Entonces, Ricardo Agüed habló muy claro. Hay instrucción directa de la gobernadora Rocío Nale para que este asunto no quede impune. Y no solo contra coyotes de fuera, sino contra funcionarios en activo que ya fueron detectados dentro de la red. Cuando estamos hablando de esta situación,
Ricardo Agüed confirmó que a partir de la próxima semana arrancan revisiones en notarías derivadas de denuncias formales por fraudes y despojos. Dijo algo que muchos sabían y pocos decían. Era un secreto a voces. Y ahí soltó la advertencia: que tiemblen abogados, registros públicos y quien desde algún poder se haya beneficiado y se haya aprovechado de esta situación. Porque este negocio de fregar a la gente ya estuvo bueno. No hablo de cacería, hablo de revisión, pero con tono de que esto va en serio. Ricardo Agüed fue más allá del término cártel. Dijo que es un contubernio, una red que aprovecha huecos legales, papeles mal usados y contextos vulnerables, especialmente contra adultos mayores que son gente que confía, firma y pierde. También dejó claro que no se trata de generalizar contra notarios o jueces, pero sí reconoció que el problema no está en un solo escritorio, está en la cadena completa. Abogados externos, pseudoabogados, trámites torcidos y funcionarios que voltearon para otro lado. Pues obviamente con esta cadena no solamente es de una persona. Y hay un dato que incomoda, y es que se detectó operación de abogados provenientes de otros estados y participación de personal público en Veracruz. Ya hay denuncias presentadas, ya hay nombres y según Ricardo Agüed, antes esto se escondía y hoy no. Este discurso no salió de la nada. Desde hace tiempo Rocío Nale, la gobernadora, reconoció la existencia de notarios y jueces involucrados en despojos irregulares e incluso recordó que hay órganos de disciplina con facultades para sancionar, cesar o separar del cargo. Así que el mensaje político es delicado. No se acusa al sistema completo, pero sí se reconoce que el sistema fue usado y eso obliga a mover piezas con cuidado, pero sin frenar. Y no es un tema menor, porque tocar notarías, registros y juzgados implica meterse con estructuras que llevan años operando en silencio. En Veracruz se abrió una caja que muchos preferían mantener cerrada. Ricardo Agüed puso la advertencia sobre la mesa y Rocío Nale dio el respaldo. Ahora la pregunta no es si existe el cártel inmobiliario, es hasta dónde están dispuestos a llegar para desarmarlo y quiénes, de verdad, van a empezar a temblar. Noticias locales. Nale ofrece 30,000 pesos. Sí, en Veracruz el mensaje fue directo y con volante en mano. Después del paro parcial del transporte en la zona conurbada, la gobernadora Rocío Nale lanzó una convocatoria poco común. Hombres y mujeres para manejar camiones Ulúa con sueldo de hasta 30,000 pesos mensuales. No fue un anuncio de escritorio, fue respuesta política a un amago que tocó nervio. Porque cuando el transporte se frena, la ciudad se paraliza. Y ahí el gobierno decidió no esperar. Rocío Nale explicó que el paro fue impulsado por algunos concesionarios, no por todos. Hubo líneas que siguieron operando y otras que optaron por presionar. La lectura oficial fue clara. No se puede dejar sin camión a una región donde millones dependen del servicio todos los días. Y en ese contexto entraron los camiones Ulúa. Más de 140 unidades ya están disponibles, varias en proceso de capacitación de operadores y de inmediato alrededor de 30 salieron a cubrir rutas en Veracruz y Boca del Río. El punto de quiebre vino en la mesa de diálogo. Algunos concesionarios plantearon entregar sus unidades y la respuesta fue frontal. Adelante. Si alguien no quiere dar el servicio, está renunciando a la concesión. Y ahí el Estado tomó el control, y no como amenaza, sino como facultad legal. Rocío Nale comentó que el gobierno puede otorgar y retirar concesiones y que hoy cuenta con unidades propias para garantizar el traslado de la gente. La convocatoria a choferes no es simbólica. El salario anunciado es de 30,000 pesos mensuales, 25,000 de sueldo base y 5,000 de bono por productividad, con capacitación incluida y sin aumento a la tarifa para el usuario. El argumento es financiero y político. Operar directamente permite recuperar inversión más rápido y evitar que el costo recaiga en el pasajero. Según la gobernadora, en otros estados el transporte es más caro.
Y en Veracruz dice que no se va a subir. Rocío Nale también enmarcó todo en una idea, y es que el Estado está fuerte. Recuperar servicios que antes quedaron en manos del mercado, transporte incluido, y no todos los operadores se quedaron. Algunos regresaron con concesionarios y eso, dijo, también se respeta. Pero el mensaje se quedó. El servicio no depende de un grupo, depende de que la ciudad siga moviéndose. Y en Veracruz, el volante cambió de manos. Camiones nuevos, choferes con sueldo atractivo y un Estado que decidió entrarle directo al transporte. La pregunta ahora no es si hay ulúas, es si este modelo llegó para quedarse o solo fue la respuesta a un paro que prendió las alarmas.